en estos momentos vía las redes sociales, vía Facebook. Bueno, esta es la segunda temporada de los Jueves Urbanos. Cada temporada tenemos 7 conferencias. Esta es la sexta conferencia, todavía nos queda una para terminar el ciclo académico. Y en esta oportunidad nos acompaña el doctor David Guillermo Martín Reiter Arnao. El arquitecto David Reiter es doctor en arquitectura, es magíster en gestión y desarrollo inmobiliario en ESAN, es máster universitario en evaluación de la calidad y procesos de certificación en educación superior de la Universidad Internacional La Rioja. Hizo estudios en maestría en sistemas constructivos, también tiene estudios de maestría en energías renovables y eficiencia energética. Es egresado de la maestría en desarrollo y defensa nacional del CAE. Hizo estudio de posgrado en sistemas de información geográfica aplicados al catastro predial en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Ha hecho un posgrado en diseño de sistemas de control de contaminación ambiental en la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene el grado académico de esta casa de estudios como arquitecto, ¿no? Es gerente general de la empresa System Arc SRL y de Mobilsat. Tiene su experiencia, 29 años de experiencia en sistemas de información aplicados a arquitectura y catastro urbano. Es catedrático de esta casa de estudios durante 33 años, enseñando arquitectura bioclimática y acústica. Es gerente general del System Empresas dedicadas a proyectos de arquitectura en especialidad acústica y arquitectura bioclimática. Esta empresa cuenta con 2 divisiones vinculadas a catastro urbano y a otras de sistemas de información. Es consultor en temas vinculados a catastro urbano. Hoy día el arquitecto, el doctor Reiter, nos va a exponer catastro urbano, base cartográfica y adecuación de cartografía para entornos GIS. Démosle un fuerte aplauso. Gracias. Bien, buenas tardes. Voy a comenzar a hacer la exposición mostrando una presentación que no es mía. Tengo hoy una presentación que es de, llamemos nivel profesional, nivel empresarial, etcétera, que la vamos a ver a continuación. Pero antes de venir, como la mayoría de los presentes entiendo que son los chicos que recién han ingresado, están en segundo ciclo, entonces dije, ¿cómo es una manera fácil de explicarlo con términos muy sencillos al inicio para después pasar a otro nivel? Y le dije a la inteligencia artificial, hazme un PPT de 6 vistas. Es decir, este PPT no lo he hecho yo, ¿de acuerdo? No es mi forma de redactar. La misma inteligencia artificial creó las imágenes, no son copiadas de ningún sitio, y le tomó 15 minutos hacer. ¿De acuerdo? ¿Esto para qué? Porque lo que quiero que entiendan primero es que el mundo que se nos viene es un mundo que las herramientas están a nuestro servicio. No es que me vaya a hacer el trabajo, es que uno tiene, si yo quisiera esto a un nivel profesional, tendría que alimentarlo, por ejemplo, con fuentes de PPTs míos, con documentos, y a partir de ahí armar un PPT que sí yo puedo decir que es mío, pero que lo he desarrollado apoyado en una herramienta. Entonces, cuando hablamos de catastro, aquí habla un tema muy específico, más vinculado al tema urbano-rural, que dice, el catastro es el registro administrativo público sistémico actualizado que describe los bienes inmuebles de un territorio. Partiendo es esos inmuebles y qué tienen esos inmuebles, qué características, tipo, o sea, el suelo, qué área tiene, qué dimensiones. Hay registro fotográfico, fotografía aérea, fotografía hecha fachada, niveles de pisos, sistemas constructivos, o sea, todo el dato que viene a ser de una ficha técnica que es proporcionado por la Secretaría Técnica de Catastro. Y hay un formato estándar. Hasta antes del 2001 realmente es que se crea la comisión para determinar la ley de catastro.
Y la ley de catastro, aunque parezca extraño, fue promovida por el Ministerio de Economía. ¿Y qué tiene que ver el Ministerio de Economía? Muchas veces se pregunta uno. Ministerio de Economía, como ve el dinero, es un análisis sencillo. Tenemos 1900 y pico municipios. ¿Cuántos tenían catastro? 5 o 6, no llegamos a 10. Cuando un municipio se supone que debe vivir en buena parte de lo que recauda. ¿De quién? De los contribuyentes. Llámalo a través de impuesto predial, arbitrios, etc. Pero ¿qué pasa si yo no conozco mi territorio? No sé cuántas manzanas hay, cuántas casas hay, cuántos lotes, cuántos negocios, ni quiénes son los dueños. ¿A quién le cobro? No hay forma, ¿no es cierto? Entonces el ministerio preocupado por eso, porque el concepto es si el municipio, independientemente de que el Estado pasa una partida de fondo común a los municipios, esto es una parte de lo que tiene que presupuestar para hacer obras. O sea, los municipios crecen, tienen que tener mantenimiento, pistas, por poner algo muy sencillo, ¿no? O hacer pistas, o hacer saneamiento, o hacer redes. Es decir, tiene que aportar dinero. Y ese dinero en buena parte sale de los fondos que recauda. Es más, la ley establece que hay que determinar un 5% de parte de estos ingresos a ser dedicados al catastro y no se hace. No conozco municipios que dediquen el 5% de sus ingresos a catastro. Y muchas veces la pregunta que se hace es que si tú no sabes para qué te sirve el catastro, difícilmente vas a invertir en él, ¿de acuerdo? Pero en principio, consideremos que es un inventario de lo que hay. El catastro no es nuevo. Hace 3000 años se hacía catastro, ¿de acuerdo? La modalidad puede haber cambiado, las herramientas pueden haber cambiado. Inclusive cuando se habla de sistemas de información geográfico, que de repente por ahí han escuchado el término, no es otra cosa que asociar un elemento gráfico con una base de datos. Es decir, tengo información de texto asociado a un elemento gráfico. Pero realmente eso es un concepto nuevo. La idea nace a la década de los 80 en Canadá. Y son los primeros que desarrollan un sistema de información geográfico. Pero la idea no es nueva. La idea de ese manejo siempre ha existido. La forma, la herramienta que usas es diferente. Ejemplo, uno de los mejores catastros que yo he conocido en Lima es el catastro que tenía la Municipalidad de San Isidro antes de que hubieran computadoras. ¿Cómo tenían su catastro? ¿Cómo lo interrelacionaban? Muy simple. Todos los planos tenían en papel poliéster, que es el papel mantequilla, si quiere, o el papel canso, y ahí dibujaban. Cada vez que entraba un proyecto, calcaban los planitos que vienen en los expedientes, que vienen uno en 500, los ponían ahí. Y con un Leroy, que era un instrumento para escribir sobre estos papeles, escribían los códigos. Si había un expediente, un archivo, ¿cuál es el número del archivo? Y aparte tenían una bitácora, o sea, es decir, un cuaderno que tenían cada uno que entraba un código y toda la data. Es decir, cuando querían saber información de un predio, se iban al predio, se fijaban el código, se iban al cuadernito y se iban a sacar los expedientes. Es decir, en otras palabras, es tener las cosas ordenadas y tener un inventario de lo que existe. Eso es en principio. ¿Que el mundo actual nos permite tener herramientas para hacer eso muy rápido? Sí, es cierto. Pero el principio sigue siendo el mismo. Si tú no eres ordenado, la herramienta no te sirve de nada. Voy a ver por ahí unos ejemplos para que tengan una idea. Voy a ejecutarlo. Bien. Dentro de ello tenemos el catastro rural, por ejemplo, que describe el registro de propiedad ubicada en zonas agrícolas con parcelas, áreas de cultivo, praderas, pastos, otros. En el Perú se comienza a plantear un catastro. ¿Han escuchado de COFOPRI? Ya, correcto. Cuando se crea COFOPRI es con el propósito de formalizar la propiedad informal, pero de predios urbanos.
En paralelo nace el Programa Especial de Titulación de Tierras, conocido como PET, que estaba bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura de ese entonces. ¿Qué hicieron? Levantaron toda la información de predios rurales con fotografías aéreas tomadas por el SAN, el Servicio Aerofotográfico Nacional, y el IGN también. En ambos volaron todo el Perú y levantaron fotografías y cartografía base. Y las digitalizaron en papel. Los restituidores te hacían el dibujo en papel. Un buen día, el año 96, si mi memoria no me falla, 96, 97 o por ahí, el presidente de ese entonces, que era Fujimori, dice: voy a entregar títulos a Piura. Así, ¿eh? El próximo mes, no, en los 15 días estoy viajando a Piura, quiero entregar títulos. Y le dice al ministerio, el ministerio dice: oye, ¿qué hacemos? Tenemos los planos y tenemos los archivos en Excel con los datos de ese código. Invitó a 3 empresas, así, no había muchas empresas que hicieran sistema de información geográfico hace casi 30 años, a que hicieran una propuesta para que den una solución en una semana. Se hizo una solución, fuimos los únicos que al final presentamos propuesta. Se hizo la solución que yo le llamé la solución de emergencia, es decir, ya, esto resolvemos el tema ahorita y después ya hay que hacer un desarrollo más pensado, etcétera, ¿no? Es decir, ¿quién titular? Titular. Y lo que se hizo es, se digitalizó, se pasó a un modo digital todos esos planos que estaban en papel y las bases que estaban en un Excel se pasaron a una base de datos y se interrelacionaron y se generaron las fichas de entrega de certificados que podían ser de propiedad o de posesión en ese entonces. De esa manera se inicia realmente el tema de catastro, llamemos digital, en el Perú. Recién se vio un sistema de información geográfico y esa solución de emergencia, cosas que a veces suceden, funcionaba, y como funcionaba quedó siendo vigente por más o menos una década. Después de 10 años recién cambiaron esa aplicación, que era una aplicación muy sencilla para resolver un tema de emergencia. Pero es eso, es recopilación de información, quién es el posesionario, quién es el área, etc. Ahora, bueno, en MapInfo, que era un software. En el fondo, los software terminan siendo herramientas. Yo soy, no decir enemigo, pero trato de ver siempre qué opciones se tienen. Y hay software que son mejores para una cosa y otros para otra. Así de sencillo. Entonces, tenemos esto que es el tema rural. Y ahora viene, levantamos la información. Preparación de equipos, los planos, recopilación de datos, medición y ubicación de parcelas y generación de mapas. Entonces me voy a quedar en medición y ubicación de parcelas. Para tener un catastro se necesita saber con exactitud dónde está. Pregunto. ¿Por qué? Te voy a poner el ejemplo, ¿ya? Porque los catastros existen antes que hubieran sistemas de información o coordenadas inclusive. En Egipto hacían croquis de la forma de las parcelas y ahí ponían los datos. Y eso es un catastro. Puedes tener una ubicación aproximada o referencial y asociar datos. Lo que te importa es vincular. A mí me interesa saber si este distrito tiene 1000 lotes o 5000 lotes y dónde están ubicados y quién colinda con quién. Si está un poquito más a la derecha o un poquito más a la izquierda, termina siendo secundario para mí. Y les voy a explicar el por qué. Cuando se hizo el catastro rural, a nosotros nos dieron carta libre para que proponiéramos la solución, porque, oye, no hay mucho para discutir, ¿no? Entonces requerimos una solución. En una semana, danos la solución, listo. Entonces, ¿qué sucede en un predio rural? Son límites muy irregulares. Hacer límites muy irregulares, ¿qué sucede?
Imagínate escribir todas las coordenadas de todos los vértices. Entonces, se tiene el dibujo, que es digital, que alguien pudiera consultar cuáles son las coordenadas, y que obviamente puede haber un plano de coordenadas, pero en principio, ¿cómo ubico ese lote? A través de un punto que es el centroide del elemento. Entonces, no pueden haber dos predios con el mismo centroide. Ubican el centroide, ¿no? Este punto que está aquí en medio realmente es el centroide, pero es un punto que se mueve. Yo saco ahorita las coordenadas inscritas en registros públicos de los linderos de la universidad, lo mido y tengo otras coordenadas. ¿Por qué? Con el mejor equipo lo mido y tengo otras coordenadas. Y lo mido entre 10 años y tengo otras coordenadas. No, la Tierra se mueve, o sea, se desplaza. Nosotros estamos en una zona sísmica. Entonces, la placa tectónica se mueve y nos movemos milímetros, pero nos movemos. Al cabo de años, esos milímetros o centímetros, cuando hay sismos, cuando hubo el sismo anterior al de Pisco, el que estuvo en Moquegua, que agarró la zona sur de Moquegua, casi hubo un desplazamiento de 15 centímetros. Entonces, imagínate si yo me baso de los límites exactos. Y eso es parte del problema actual en el catastro del Perú. Que tú quieres escribir un predio, lo levantas y te dicen, no, tiene superposición con el vecino. Y no es que tenga superposición real efectiva en el vecino. Hay casos, yo tengo un caso que se quiere sanear, hasta ahora no se puede. Es una propiedad en Barranco, una construcción que tiene 150 años, creo, algo así. Y le dicen que su predio se superpone con los linderos del vecino. Y yo he estado acá antes de los vecinos, ¿no? O sea, que los vecinos hayan inscrito y que tengas unas coordenadas. Y lo peor es que las distancias internas entre vecino y vecino es la que corresponde al predio. Pero no se lo aceptan porque está movido. Fíjense las inconsistencias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿es importante la medición de ubicación de parcelas? Claro que sí. Pero la ubicación hay que tener en cuenta que no es un tema exacto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nos movemos. Los equipos también van mejorando la precisión, dicho sea de paso. Hace 40 años ya existía el GPS, sí. ¿Lo podía usar el área civil con precisión? No. La precisión solamente era válida para temas militares. La señal era remitida con distorsión para que tú no puedas tener esa coordenada precisa. ¿Se hacía catastro? Sí. Se usaba GPS también. Pero entendiendo que hay un margen de error. Perdón, un segundito. He pedido que me manden un ejemplo adicional para mostrarle y justo me acaba de llegar. Así que lo voy a pasar para que me lo trasladen y mostrárselo al final de esta exposición. Y esa situación que estás comentando, ¿qué solución están dando esas instituciones registrales? Si todo se mueve. No hay. Mire, yo tengo casos que está dentro del estudio de casos que voy a ver a continuación de COFOPRI. Todos conocen COFOPRI, saben que se encarga de hacer levantamiento titular. Cuando comienza COFOPRI empieza sin personal de campo. Los servicios eran tercerizados a empresas. Éramos 10 empresas las que trabajábamos. Algunas hacían el trabajo mejor que otras, punto. Y no exigían al inicio que fuera WGS 84, que sí han escuchado. Algo de sistemas de... Todavía no, nada. Si yo le digo sistemas de posicionamiento global, ya. Si tienen ubicación en su celular, o cuando les llega un pedido le dicen, mándeme una ubicación, ya.
Cuando hacen eso, lo que está haciendo su celular es que tiene un GPS, no de alta precisión, pero sí con un margen de unos 5 metros, digamos, que te da la ubicación. Y tú esa ubicación, ¿cómo se logra? Con satélites que nos están circundando, y necesitas 3 satélites como mínimo para triangular y que te dé la coordenada. Con esa coordenada es la que tú mandas. O sea, a través de satélites. Te hace una coordenada y imagínate el planeta como una esfera en donde comienzas desde el meridiano de Greenwich a medir tus 360 grados o más 180 menos 180, y de latitud comienzas desde Ecuador 0 hasta el polo, si quieres, más 90, de Ecuador hacia abajo, menos 90. Habrán notado que de repente las coordenadas, o cuando usa el Google Maps, les da 2 posibilidades, latitud, longitud, que está dándose, por ejemplo, Lima, menos 12 grados aproximadamente, y un ángulo de 79, por ejemplo, en el otro eje, longitud. Ahora bien, hay otro tipo de coordenadas. Esas son las coordenadas geográficas en latitud, longitud. También hay las métricas, que también te da el equipo GPS. Cuando tú lo ves, a ese te dice 8.872.000. Esos son sistemas métricos, que eso sí, sería otra clase de explicarlo. Pero sí, quiero que entiendan que existen los sistemas para tener coordenadas. Antes de eso, existía para el Perú el sistema PSAT 56. Normalmente los últimos dígitos indican el año. WGS 84 es del año 84. ¿No? World Position System. El PSAT 56 es un sistema anterior que se hizo con teodolitos. Imagínate que yo planto mi teodolito y voy haciendo una poligonal. ¿Han llevado topografía todavía? Ya. Pero tengo una idea cuando digo cojo un teodolito y voy marcando puntos. Ya. Yo pongo acá un punto, pongo otro allá y así voy haciendo puntos. Y al final debo hacer un cierre, llegar al mismo lugar y se determina cuánto error tuviste. En la actualidad, con los sistemas que hay, los errores casi son 0, ¿de acuerdo? Porque ya no se usa teodolito, se usan estaciones totales, se usan GPS. Entonces tienes posiciones más exactas. Antiguamente, imagínate, voy a hacer una poligonal, ¿cuánto creen que me demoro para hacer la poligonal de la uni? Ya, un par de días, ya, suponte. Ya, ahora haz una poligonal que vaya desde acá a Lima, se vaya hasta Ecuador, pase Colombia, llegue a Venezuela y dé toda la vuelta, ya pase por parte de Brasil, lleva a Bolivia y termina dando la vuelta y llega a Perú. ¿Cuántos metros creen que hubo de error? Subiendo montañas, ¿no? O sea, permíteme, yo lo pongo. Gracias. Y ya, copia el otro. Subiendo montañas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos de situaciones de ese tipo, vamos a entender que hablar de un error de 12 kilómetros no es nada para la cantidad de miles de kilómetros. Este punto de partida estaba en la Canoa, Venezuela. Por eso es PSAT 56. Dale skate. Sí, sales de ahí nada más, sale la presentación y retornas. Entonces, sí, minimiza. De la Canoa, Venezuela, partimos un perímetro, una poligonal con un margen de error. Pero en esos puntos se generan coordenadas. Entonces, se monumentan. Es decir, yo agarro acá y pongo un hito de concreto con una plaquita. Y esa placa tiene un código. De modo que cuando yo quiero hacer un levantamiento, uso ese punto de partida. Entonces ya tengo una coordenada. Así se hizo el catastro en el Perú. El catastro rural se hizo de esa manera. ¿De acuerdo? Es un catastro rural. Esto tiene un margen de error y hay que entender. Pero con ese margen de error igual es totalmente válido. Cuando se decide hacer el catastro rural en el Perú, ya el año 90 y tantos, se genera la preocupación de decir, ¿qué sistema usamos? Ya habían GPS, ¿ah?
¿Usamos WGS 84 o usamos PSAT 56? A mí me consultaron, yo dije, usemos WGS 84. Optaron por otra opción, pero después les di la razón y quiero que entiendan el porqué. Si bien el WGS 84 te daba mayor precisión, podías avanzar más, ya existía un catastro previo de todo el Perú en PSAT 56 que incorporaba ríos, carreteras, toda la data con curvas de nivel. Entonces, el costo de hacer un catastro, actualizar esa base de datos, era la inversión alrededor del 40% de lo que hubiera sido hacerla con el nuevo sistema. No solo eso, tiempo de ejecución. Entonces, cuando uno lo ve en el tiempo, y después cuando vi todo lo que implicaba, dije, tenían ustedes toda la razón. Ya le puse copiar, pero no me da opción. Voy a desconectar acá un instante, conéctalo ahí, Sí, pero... y después volvemos a conectar. Es importante esa para que vean los ejemplos que les indico. Entonces, hablamos de precisión, pero en estos casos a veces la precisión iba en contra de lo que era el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Entregar títulos a la mayor cantidad de personas. Después lo que yo puedo hacer es actualizar esa información o migrarla al nuevo sistema. COFOPRI hasta los primeros 10 años lo hizo todo en PSAT 56 y después recién pasó a WGS 84. Pero ¿qué era el objetivo? El mismo, hacer las cosas bien y rápido. ¿Importaba el sistema de proyecciones en ese momento? No era crítico. Dime. Sí, un favor, al hacer el catastro rural, ¿tú sabías, además de tener ese catastro, cuál era el fondo del asunto de tener un catastro rural? Te cuento porque tengo 2 tesis doctorales, y lo que se está viendo en esas tesis es de que los parceleros tienen su terreno agrícola, ¿no? Pero ya está parcelado, ya está, y lo que están haciendo ahora es desajenarse de esas parcelas y entrar a una subdivisión, a tener esto de acá. Claro, a pasar de rural, si quieres, vas pasando a lo que es... Está pasando ya ellos tienen su parcela. A semirrústico y después pasa a... Entonces, ese crecimiento que se está dando ahora dentro de esa subdivisión, dentro de la legalidad, lo que está propiciando es de que no se está urbanizando con equipamiento, solamente estoy haciendo lotización. Entonces es como un tema ahí, ¿no? ¿Qué hace tu pregunta? ¿Tengo un tiempo limitado o si me paso un poquito de tiempo no hay problema? Ya, ok. Porque un poco en esa dirección quiero ver, ¿no? O sea, qué tan profundo puede entrar en algunos temas o desviarme ligeramente, ¿no? El tema del catastro rural y tanto el urbano nace con un tema de que las personas sean sujetas de crédito. ¿Recuerdan? Hernando de Soto, ¿correcto? Entonces, él dice, si tú tienes una propiedad, puedes pedir préstamo. Eres sujeto de crédito y tu propiedad te garantiza. Esa es la idea de la formalización. Y por eso nace también el tema de la ley de catastro urbano, que tuve la suerte de participar en un equipo de excelentes profesionales liderados por el ingeniero Ciro Llanó, la doctora Coco en el área legal, Elvira Coco, y teníamos César Santiesteban y, digamos, 2 personas más. Miguel Peso, buena memoria que tiene el arquitecto. ¿Y qué plantea esto?
plantea los lineamientos de las bases de la ley de catastro que después se apruebe en el Congreso. El punto crítico es que no aprobaron, para opinión de este comité que se formó, porque nosotros proponemos, no definimos, ¿no? O sea, es como cuando tú vas a un médico, el médico te dice, yo te receto esto, sigue tal tratamiento, y es potestad tuya hacerlo o no, ¿no? Se entiende que la mejor forma de tener un catastro ordenado es que sea obligatorio el registro de la propiedad. En el Perú, el registro de la propiedad no es obligatorio. Te recomiendan, inscribe tu propiedad en registros públicos, pero no estás obligado a hacerlo. Este punto que para la comisión era clave, al final el Congreso decide que no. Hay una serie de razones que no es el espacio para discutir el por qué dijeron que no. Pero al no ser obligatorio, ¿qué sucede? Que seguimos con la informalidad hasta el día de hoy. Los proyectos de COFOPRI y del PET, que después PET pasa a COFOPRI, eran proyectos temporales. Es decir, para sanear la propiedad y hasta tal fecha y de ahí ya no más. Y ese ahí ya no más, hasta el día de hoy siguen invadiéndose terrenos y se sigue lotizando de manera informal y se sigue titulando. El objeto de la ley inicial era que se daba un plazo de formalización de 10 años y todo lo que no estaba con propiedad o posesión es del Estado. Sentido común. Yo veo ese cerro, no hay nadie, ¿de quién es? El Estado. Correcto. Terreno eriazo, ¿de quién es? Del Estado. Obviamente también puede ser de una comunidad, ¿no? Una comunidad campesina, pues la comunidad campesina tiene buena parte de territorio también. Entonces, eso hay que entenderlo, que si ese punto de partida no se da, difícilmente algún día vamos a tener un catastro integral. Difícilmente. Se lo digo, o sea, yo ya tengo en esto casi 40 años en este tema y creo que no llegan a 100 los municipios que tienen catastro. Ya si quieren, ¿no? O sea, estamos hablando del 5% y eso es que estoy siendo muy generoso en ese porcentaje, ¿eh? Entonces, veamos. Vamos a ver estos puntos. Historia del catastro, que ya básicamente les he dado un avance. Estudio de casos, dice en la web, herramienta y transferencia de datos. Desde Mesopotamia, ¿no? O sea, 3000 años antes de Cristo. En el antiguo Egipto, también durante la construcción de pirámides, se utilizaban mapas rudimentarios para registrar tierras, las inundaciones del Nilo. Estamos fijándonos en qué época. Tenemos en la Edad Media también. Un hito importante es la época romana. ¿Por qué? Porque comienza a usarse instrumentos. Estos son los antecesores del teodolito. Entonces, herramientas para medir y tener ya un tema más preciso de área y de ubicación. Hablando de esto, algo que me olvidé del caso anterior cuando hablábamos del área de un terreno. Si yo tengo un terreno de 10 por 10, tengo un terreno ¿de cuánto? 100, ya. Ahora, si tengo un terreno de 10.000 por 10.000, ¿qué área tengo? Alguien diría, multiplicas 10.000 por 10.000, ¿no es cierto? No. ¿Por qué? La Tierra es redonda. Entonces, en un área pequeña, esa curvatura tú no la ves. Entonces, cuando tú le preguntas a un sistema de información geográfico, te da dos datos. El dato de la proyección. O sea, es decir, el área, esa área proyectada, ya es plana. Pero el área real efectiva es otra cosa. ¿De acuerdo? Parece no importante ni relevante, pero a la hora que vemos grandes extensiones de terreno, los latifundios, sí puede tener un impacto en lo que puede ser, inclusive, si tuviera un costo de cobro por metro cuadrado, entonces esa área realmente no es una recta, es una curva, ¿no? Lo pongo solo como comentario para que lo tengan presente. Aquí vamos a ver algunos estudios de casos. Esto es el caso de PET.
o sea, un poco el tema rural, lo que les estaba mencionando. Y esto es la ficha catastral, al final de cuentas, la que se trabajó, el certificado catastral, un certificado muy sencillo que consta de 2 partes, y este era el sistema. Tú ingresabas el código y te salía la ficha con el lote pintado y los datos del predio. Ahora viene, a raíz de eso, ¿qué problema tenía la SBN? ¿Saben quién es la SBN? La Superintendencia de Bienes Nacionales es la que registra las propiedades del Estado, tratando de poner en términos simples. Esta superintendencia tiene todas las propiedades del Estado. Yo muchas veces las tenía registradas en papel, pero ni siquiera sabía dónde estaban. Algunas las tenía como un plano correcto, otras los tenía como un punto o un círculo. Entonces, ese circulito es una propiedad del Estado. O sea, no sabían exactamente el lindero, pero sabían que estaba ahí. Entonces, lo primero era, ¿sabes qué? Ubiquemos primero dónde está para que llegues. Ya después lo vas y lo mides. Pero, o ves si el documento guarda relación con lo que te encuentras en el terreno. Porque, ¿qué sucede? Tú puedes tener un papel, pero en registros públicos se han dado casos que hasta te registran la vía pública, ¿no? O sea, entre Ate y La Molina, ahí tienes toda una verga que tiene como 80 metros de ancho, lo que separa La Molina de Ate. En esa zona hubieron construcciones en lazo de 2 cuadras, muchas de ellas inscritos con registros públicos, y han logrado ser sacados de ahí, revertir ese proceso como 40 años después. Todo el tiempo que demoró. Entonces, por eso digo, registrar a veces termina siendo, te registran cosas que no deberían registrar, ¿no? Es una propiedad en área pública, yo no puedo registrar, por decirte, un lote acá en medio de la Tupac Amaru, ¿no? En teoría. Pero si hubiera una berma muy grande, de repente se termina dando. Entonces, aquí era un tema de los sistemas y el otro factor era, ya tengo ese sistema, ya tengo la foto, ya tengo una idea dónde es y tengo su sistema de trámite documentario, que sea CAPIN, SINAMIN, en los procesos judiciales. Entonces ya relacionabas una ubicación, no tiene precisión cartográfica, es un círculo. Yo sé que ahí tengo una propiedad y que tengo todos expedientes, inclusive hasta procesos judiciales asociados a ese expediente. Entonces comienzas a asociar la parte legal a la parte geográfica. Esta parte también, ¿no? Este caso es Miraflores, que tengo por un lado una ortofoto y al otro lado las capas mínimas que podemos tener. En este caso se tiene inclusive hasta componente urbano. El tema de COFOPRI, aquí a nosotros nos pasó un caso curioso, y voy a ponerlo así, curioso. Estamos haciendo el levantamiento de un asentamiento humano, y nuestro asentamiento humano quedaba entre 2 asentamientos. ¿De acuerdo? Comenzamos por acá, hicimos toda la lotización, nos dijeron, cojan las coordenadas de este asentamiento, ¿correcto? Comenzamos acá y se trabajaba con PSAT 56, no con GPS. Te escoges acá, llego a la última lote, el siguiente asentamiento estaba ahí a 1 cuadra, no, o sea, ni siquiera 1 cuadra, al cruzar la vía, 10 metros. Pero en registros públicos estaba como a 40. Este asentamiento había comenzado del otro lado. Y a nosotros justo nos tocó el asentamiento que unía esos 2. O sea, de acá comenzaron de un punto, en algún lugar hubo error, arrastraron todo el error y todo inscrito en registros. ¿Ah? De este lado también. Y al final, ¿tú qué haces en medio? Por suerte no superpuso, pero quedó una isla que nadie sabe, ¿no? O sea, registralmente tú lo ves y hay como una supervía y cuando vas al campo es una calle. A eso me refiero que las coordenadas no son tan críticas, porque las coordenadas yo las puedo resolver. Lo que no puedo resolver es las medidas de un lote,
Pero si yo tengo las medidas del lote y de todos los vecinos, por último, todo este paquete puede estar movido, ¿no? Hasta girado, pero no voy a tener problema de asociar datos. Esto es Conata. ¿Alguien sabe qué es Conata? Ya. Conata literalmente lo desaparecieron. Fue absorbido por el Ministerio de Vivienda y lo pasaron a una oficina chiquitita, y de tener una tremenda casota con 100 empleados pasó a ser una oficina con 5 empleados. ¿Y qué pasó? Conata es el que define los valores de tasación. O los valores, si quieres, no de tasación realmente, o sea, de tasaciones, pero ve los valores con los cuales un municipio te va a cobrar los impuestos. ¿Alguien alguna vez se ha fijado, si en los casos que tengan una propiedad familiar, lo que ustedes viene de pago o de valor por metro cuadrado del terreno? Traten de verlo. Cuando vengan los pagos de impuestos en febrero que viene, ya fíjense. Entonces, de repente, un terreno que está en Barranco, ya si quieres, en la avenida, ahorita tiene un costo de mercado de $5,000 aproximadamente el metro cuadrado. ¿Ya? Pero cuando yo pago impuestos, me sale que vale, creo que no llega, $5,000 son como 20,000, bueno, 17,000 soles el metro, ¿no? Sale, creo que son 1,000 soles o una cosa así el metro, y menos me parece. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Por qué esa inconsistencia? Porque los impuestos se pagan en función de ese monto. Y como tú pagas hasta el 1% del valor de la propiedad, dependiendo del tamaño, por pago de impuestos, predial, al año por un inmueble, si eso sube, terminas pagando más. Entonces, si quieres, políticamente hablando, yo no puedo subirlos. ¿Por qué? Porque la gente se me va a quejar porque te voy a decir que vas a pagar 17 meses más. Entonces, lo que Conata propuso es decir, vamos a irlo sincerando de a poquitos. ¿Y cuál es la solución? Baja la tasa. Voy a poner un ejemplo. Tu propiedad, yo digo que yo sé que vale 10,000, pero ahorita estoy diciendo que vale 1,000. ¿Ya? Fíjense la lógica. Yo sé que vale 10, pero digo que vale 1,000 y tú pagas el 1%. Entonces, si yo te subo, por 10 vas a pagar 10 veces más. Pero ¿qué pasa si yo te digo que en lugar de pagar el 1%, tienes que pagar el 0,1%? Te elevo por 10 veces, pero al final vas a pagar lo mismo, ¿no? Porque la tasa es menor. Conata lo que hizo fue sinceró un poquito. Ni 30, o sea, no le sinceró, ni siquiera lo duplicó, o sea, lo subió un poquito. En Congreso saltaron hasta el techo y no saben qué pasó. 2 semanas después, Conata ya no existía y esos valores desaparecieron, ¿no? O sea, se quedaron los mismos del año anterior. Entonces, a veces cuando la parte técnica pasa a un segundo plano y la parte política prima, cuando pueden ir de la mano. Como digo, alguien hubiera dicho, sincero el valor de la propiedad, pero te bajo la tasa o el impuesto. Y luego tú al final pagas lo mismo, pero tu propiedad vale más. ¿Por qué era importante eso en esta época? El día de hoy, ustedes saben que hay, por el tema de la construcción acá en el RIMAC, que en las laderas del río y las obras, se expropian terrenos. O sea, el Estado puede expropiar terrenos para beneficio ¿de qué? De la comunidad. En la actualidad, la ley dice que tiene que pagarte el justiprecio, es decir, lo que cuesta. Lo que cuesta. O sea, si dice que cuesta el mercado 10,000, te pago 10,000. Si dice 20, te pago 20. Antiguamente, si el Estado te expropiaba, te pagaba lo que decía en el papel de la municipalidad. Toda la vía expresa del Zanjón, ahora Bedoya, Luis Bedoya Reyes, fue expropiado todas las laderas a precio de arancel, es decir, un precio así, la 10ª parte, la 5ª parte del valor real. Justo para los propietarios, mi propiedad vale
100.000 soles, ya. Y yo te digo, sí, pues, pero para el municipio dices, tú, ahí dice que vale 10. Así que te pago 10, me quedo con eso. Fíjense los problemas que puede traer, ¿no? Los conflictos que puede traer. En este caso, algunas muestras de catastro municipal. Voy a poner los que están y que en la actualidad no tienen. Y voy a explicar el por qué. ¿Cieneguilla tenía catastro digital? Sí. Inclusive hasta sistemas que hacían perfiles de la ciudad. Breña, también. Mariscal Nieto, está en el catastro. Y fíjense un pequeño detalle, ¿ya? Estas son las capas de información, lo que aparece en este sector. ¿No? Manzanas, las construcciones de segundo, tercer piso, los lotes, si hay árboles, buzones, pero de todo esto, ¿cuál es la capa más importante? ¿Cuál creen que es la capa más importante? Pero de todas, ya, suponte que yo tengo la construcción. ¿Qué más es importante, el lindero de la construcción o la medida del lote? El lote, correcto. Entonces, la capa que tiene que estar 100% correcta, ¿cuál es? El lote. Eso es lo importante. Y para que el lote esté correcto, debiera ser un polígono cerrado, es un polígono. No deberían ser 4 líneas. Más allá que hay software GIS que te permiten tener líneas y compartirlas. Pero a veces se comienza a dificultar cuando tú quieres migrarlos a otras plataformas. Entonces, los elementos más simples terminan siendo los que perduran. Entonces, si yo quiero asociar algo a un lote, hago un polígono y le pongo un código. Es como el DNI. En la actualidad se creó el DNI del lote o unidad catastral, que es el código de la unidad catastral, que comienza con el ubigeo y después una serie de secuencias, que dice sector, manzana, lote. Ese es un código largo que identifica la unidad catastral. Otros casos, es cosa así, esto está en medio de la selva. Fue un caso curioso porque llegamos todo el poblado asfaltado, todo de primera calidad. Es una zona que tiene canon y todo lo invierten. Está en medio de la selva. Para llegar, a veces cuando uno no pregunta demasiado, y ahora sí, pregunta, a partir de esa experiencia pregunto todo, me tiré 10 horas por trocha de camiones madereros. Es más, tuve que retornar de la mitad del camino y eso que fui con una 4x4 porque mi 4x4 no pasaba por ahí. Alquilar una camioneta Toyota, esas antiguas, de esas que son guerreras para llegar. Cuando llego había una pista de aterrizaje de avionetas que pude haber tomado y llegar en media hora del poblado que salí, ¿no? Arquitecto, es que usted no me preguntó, es que la avioneta es caro. Y caro con perder todo un día manejando, todo el riesgo, imagínense. Pero llegabas y la ciudad bien desarrollada. Miraflores, que sí lo tiene hasta ahora, eso se debe en buena parte al gerente de catastro, David Albújar, que tiene N años ahí y que todo el mundo le dice, tú estás ahí hasta el día que te mueras, porque maneja todo, es muy vehemente con su trabajo y ha hecho que sea, a mi opinión, el mejor catastro de lo que hay en el Perú. Este es el caso, los certificados catastrales. Por ejemplo, idea de David Albújar fue incorporar en la ficha catastral y no en la ficha, sino en los certificados catastrales. Y no solo eso, en la hojita que te llega para pagar tus impuestos, la fachada de la casa. ¿Cuál creen que fue el impacto en la ciudad? Al año siguiente la mitad estaba pintado. Muchos veían su casa y les daba pena, ¿no? O sea, cuando ves un documento, la foto de tu casa, y a veces en zonas bastante residenciales, ya comenzaba el vacilón, ¿no? O sea, y podías verla por la web.
y gratis. Entonces, y ya pasabas, entonces ya comienza a fijarte. Entonces, oye, ¿qué pasa? Está mal la situación, no pintas tu casa. Entonces ya, no crean, tuvo un impacto en embellecimiento de la fachada del distrito de un año a otro, sin que la municipalidad hiciera nada. Simplemente evidenció la situación. En este caso, sí, veamos ATE. ATE es un caso curioso. ATE ahorita está viendo de hacer nuevamente su catastro. Tenemos Lince. Lince es uno tal vez de los que alcanzó en cierto momento calidad cartográfica, en cierto momento lo digo, similar o superior que Miraflores, porque hizo un buen nivel de detalle. O sea, invirtieron buena cantidad de dinero para tener una cartografía y data asociada a buen nivel de detalle, pero después no la mantienen en el tiempo. Entonces, el catastro debe mantenerse. Dime. ¿Por qué las municipalidades no tienen el mismo sistema de catastro? ¿No tienen el mismo sistema? A ver, la razón es simple. Las estructuras de datos, es decir, los datos que yo requiero guardar, no necesariamente van a haber datos comunes, pero yo puedo tener muchos más datos de interés que el otro municipio. Por ejemplo, yo puedo tener hasta mis árboles que están ahí, viendo la especie, nivel de crecimiento, proceso de poda, o sea, N datos. Puedo tener postes y otro no tiene alumbrado, por decirte. Entonces, yo no necesariamente vamos a coincidir. Lo que sí hay una estructura de catastro base que tienen que respetar todos. Pero el mirar y el integrar es un juego de niños, créanme. Si el día de mañana alguien dice, todos tienen que usar esta plataforma, todos lo pueden pasar en un día. ¿Por qué? Porque simplemente es cambiar el nombre a estos archivos y cambiar los nombres de la estructura de datos. Es decir, un archivo puede tener una serie de datos. Estos datos, antiguamente, y les voy a hacer el comentario, los sistemas antiguamente, nadie decía voy a asociar, ahora si alguien dice quiero los datos de una persona, voy a escribir nombre, apellido, DNI, etc. Pero a nivel de base de datos, antiguamente en lugar de poner un campo que se llama nombre, apellido, DNI, se ponía, por ejemplo, DVJ1, DVJ2, DVJ3, DVJ4. Si no tenías esa asociación de cómo se llama el campo y qué significa, no sabes qué dice, ¿correcto? Pero el cambiarlo es simplemente cambiarle el nombre, porque la información no se pierde. Entonces, el integrar, hay un sistema integrado que proporciona COFOPRI que está direccionado a todos los que no quieren invertir en plataformas. Sí, si me preguntas, sí lo hay. Es más, quien tuvo la iniciativa fue el Ministerio de Economía que comenzó a dar las plataformas para que las usen sin ningún costo. El problema que tuvieron es que era una plataforma cerrada, que no permitía que tú aumentaras campos o cosas así, era muy, muy rígida, y eso tampoco es bueno. Pero sí, sí se puede hacer, el día que lo quieran hacer no va a significar ni tiempo ni mayor inversión. En este caso, Coronel Portillo, en este caso es Barranco, se fijan el nivel de detalle. Barranco no tiene catastro en la actualidad, Coronel Portillo sí, Lince no. Surco inclusive llegó a tener algo que no tuvo ningún otro distrito, es hacer un catastro de baches. En términos, ¿para qué me interesa levantar los huecos de una ciudad, de una vereda? ¿Saben por qué? ¿Cómo defines el presupuesto? ¿Cuánta plata gasto en parchar? ¿Cuánta plata gasto en nuevas vías? Se ponen valores al ojo y después dice hasta donde me alcance. Pero si tú tienes definidas la cantidad de fallas, sabes cuánto tienes que reparar, es como un sistema de información, el áreado está inmediato, puedes valorizar y tener una idea bien claro. Yo necesito tantos millones para reparar estas 20 vías. Tengo 10 millones, entonces voy a poder reparar esto, no ofrezco más. ¿De acuerdo? Se puede llegar a ese nivel de precisión.
se dan, puedes llevarlo para este catastro de redes de agua, como decir de Sedapalaca, que también lo tiene, sean Huancayo, Sedalip de La Libertad, de Chiclayo también lo tiene. El ministerio, por ejemplo, de vivienda comienza a integrar datos. Entonces ya lo pone en una plataforma web con toda la información de distintos datos. SENASA, servicio, bueno, SENASA, sanidad agraria, básicamente, ¿no? Programa Nacional de Moscas de la Fruta. Yo puedo saber en qué sectores tengo ese problema, dónde poner los controles, para evitar que una plaga pase a otro, y donde pongo control y reviso que no me pase fruta. ¿Cómo elimino una plaga? Aislándola. Dejo una parte libre. ¿Y por qué? Para usar menos pesticidas. ¿Y por qué? Porque mis productos, somos un país agroexportador. Somos el principal exportador de arándanos del mundo y hace 10 años no exportábamos arándanos. No se producía arándanos, bueno, hace 15. No se producía arándanos en Perú. Pero ¿qué sucede? Que con tantas plagas tú usas muchos pesticidas. Hace un par de días salió un programa de que entraba a mercados y toda la fruta y todas las verduras tienen niveles de pesticidas, en algunos casos hasta 100 veces los permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Obviamente esos productos no pueden salir del país porque no pasan las fronteras, ¿no? O sea, se retornan, se quedan acá. Puedes usarlo para tener modelos de elevación digital. El uso de suelo, los clústeres, es definir características de suelo, que puede ser a nivel topográfico, pero también a nivel urbano. Estos son redes y cada colón significa un nivel de altitud, y eso se usa ¿para qué? Para las telecomunicaciones. Ubicación de antenas, las antenas celulares. Si yo tengo muchos edificios, ¿qué pasa? La señal se trunca. Tengo que colocar nuevas antenas. Entonces, la ubicación de antenas, entonces, así como en este caso de acá, tengo un modelo digital de la topografía, en este caso tengo una asociación con altimetría. Negocios. Trasbel, empresa vinculada a cosmética. ¿Dónde están mis clientes? ¿Cómo los sectorizo? ¿Cuál es mi orden de dejar los productos de cobranza? O sea, el catastro tiene usos infinitos. O sea, lo que su imaginación, telefonía igual, ¿no? O sea, Cuerpo General de Bomberos. ¿Dónde ubico las estaciones? Cuando hay un incendio y llaman, ¿quién contesta? ¿Qué vehículo sale? ¿Cuál está más cerca que tenga servicios disponibles? Geolocalización, que te llaman y te ubican, ¿no? Embarcaciones pesqueras. Zonas de veda, dónde pescar, dónde no pescar. Rastreo las unidades y me fijo, o sea, en una zona de veda no es que no puedas pasar por ahí el barco, pero hay velocidades. Si vas muy lento, quiere decir que estás pescando. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se controla las zonas de veda. Entonces, tienes un catastro de zonas. Para el Ministerio de Producción. Ministerio de Producción. En MAPE, que ya prácticamente se minimiza, también para un tema de ruteo y registro fotográfico del Estado, Telefónica, seguimos, bueno, estas son guías, cartografía a una menor escala. Asignación de presupuesto por movilidad. ¿A dónde vas? ¿Qué tiempo te demoras? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos kilómetros recorres? ¿Y cuánto dinero te doy? Porque tú eres un vendedor, por decir un ejemplo, o un repartidor, y que tienes que cubrir rutas y se te asigna presupuesto por auto y por combustible. Cuando ustedes usan Waze para llegar, ¿cuánto ruta? ¿Qué tiempo? Eso lo puedes asociar a combustible. Pero, por ejemplo, en el Waze me da la ruta, pero no me dice que zona es peligrosa.
Ah, no, pues es que eso, por ejemplo, los sistemas de ese tipo para Hermes se incluyen no solo las zonas peligrosas, sino los horarios. No solo eso, en qué lugares puedes aperturar. Si no hay lugares para recojo o dejar, no se abre. Tienes que llegar a lo que llamas una geocerca, es decir, tengo que estar cerca para que los sistemas permitan la apertura, si no, no hay forma que se abra. Entonces, llegas a ese tema, puedes definir cercas o áreas donde tú dices, por acá no pases, entonces, por más allá que tú haces una ruta que aquí de repente son 2 cuadras, de repente la ruta te hace esto. ¿Por qué? Porque por ahí te pueden asaltar. No es que te vayan a asaltar, pero te pueden asaltar. Entonces, mides lo que es riesgo y se incorpora. Son variables que se incorporan. No. Es que es mucho más complejo, ¿no? O sea, bueno, esto también va por temas de coberturas, ¿no? Áreas de cobertura, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá tenemos, bueno, realmente hay un montón de aplicaciones para Perufarma, reconocimientos. No, que no puedo poner todas, ¿no? O sea, es una visión, ¿no? Reconocimientos, por ejemplo, en el caso del catastro de Miraflores, tuvo un reconocimiento por las plataformas a nivel Latinoamérica, y entramos a temas, todo esto que se ha visto en una plataforma que puede ser de escritorio, llamado así, de una PC, una laptop, se puede manejar en entorno visual, ¿no? O sea, y tenemos igual, ¿no? O sea, temas vinculados a seguimientos, a coberturas, es decir, una serie de aplicaciones en entorno web. Claro. Sí, o sea, por ejemplo, acá tú puedes generar áreas pintadas, zonas temáticas. Puedes hacerlo también con niveles de altimetría, no sé si por ahí hay, acá por ejemplo, ¿no? O sea, puedes definir si hay una erupción, ¿por dónde va a venir la lava? ¿No? Y definir las zonas de mayor riesgo, ¿no? Si hay... hace unos años que hubo 3 años, ¿recuerdan que llovió un montón en Lima? Ya. Varias zonas de Lima se inundaron. En Cieneguilla, yo vivo en Cieneguilla y tengo siempre la curiosidad de cómo va la zona, ¿no? Porque está en 2 laderas. Y hay una zona que se llama Río Seco. Si yo escucho de un lugar que se llama Río Seco, debo entender que en algún momento no fue Río Seco. Es una llanura así, que tiene cerca de 20 kilómetros cuadrados de superficie de territorio, que cuando llueve va a salir por un lugar. Y ese lugar, para mejorar la situación, han afirmado y parte asfaltado el pedazo, o sea, como que está canalizado el río el día que llueva. Llovió y vino 60, 70 centímetros de agua, se llevó parte de las casas del costado y hubo la parte de, por suerte no hubieron muertos, ¿no? Pero porque sí, te va avisando, no es como otros que te viene el huaico, en este caso no fue tan duro, fue eso que vas viendo que aumenta, pero que no tiene el nivel de destrucción que sí hay en otras zonas. Pero con este software se usó para, cuando me preguntaron, ¿va a pasar por mi casa? ¿Va esto? Claro, ¿en qué zonas hay riesgos? ¿En qué zonas hay riesgos? Y nos preguntaron... Claro, muchos amigos, ¿no? O sea, oye, estoy acá. ¿Para aquí va a pasar? No, a ti no te va a pasar nada. A tú sí, olvídate, te va a salir. Por ejemplo, acá, algunos elijo y saca tus cosas, ¿no? O sea, las cosas de valor, llévatelas, ¿no? O sea, se iba a inundar, la verdad, yo no tengo una bolita de cristal, ¿no? O sea, pero que estás en zona de riesgo, sí. Y si estás en una zona de riesgo, es eso, es riesgo, no necesariamente que vaya a pasar, ¿no? O sea, es como alguien que, no sé, come frituras todos los días, tiene un riesgo de tener colesterol alto y después tener problemas cardíacos. Y de repente nunca tiene problemas cardíacos, ¿no? O sea, porque su genética hace que no se enferme de eso. Pero que tiene riesgo, lo tiene. Igual es acá, ¿no? Si tú construyes en zonas de riesgo, puede pasar eso. Y acá tenemos una serie de aplicaciones
Inclusive en algunas aplicaciones se escanearon los documentos antiguos que se tenían de levantamiento de catastros anteriores, para después, oye, ¿y cómo era antes? Ah, ahí mismo, el documento escaneado, la versión anterior. Pero ese documento me decía lo que había pasado. O sea, ese documento que... Claro, es la ficha catastral, la anterior. Entonces yo puedo ver hace 5 años cómo era ahí. Todo depende de la información que... O sea, qué tanto quieras registrar, ¿no? O sea, porque a veces se hacía con otro propósito también. ¿Qué pasa si el levantamiento se hizo en papel, pero hubo un error en la digitación? Y te viene la documentación, vas a quejarte. Entonces la persona, pues, si hay estos datos, a ver qué dice. Hoy sí, acá hay un error. Informa o lo cambia si tiene, obviamente, el perfil de usuario para cambiar datos, ¿no? O sea, ya es un tema... No, en este caso particular estamos hablando de presuntos subvaluadores. O sea, que están declarando un valor menor que el valor de la propiedad. Es decir, si yo tengo la data construida todo en gráfico, yo puedo estimar el valor del metro cuadrado o la cantidad de metros cuadrados. Entonces puedo asumir una presunción. Ejemplo, mucha gente hizo una casa, declara en catastro una casa de un piso y después hace 4 pisos y nunca menciona nada. Y siempre le viene sus impuestos por un piso. Si yo hago el catastro y detecto eso, puedo determinar presuntos omisos y es más, un omiso. En Cieneguía, cuando se hizo catastro, fue un caso curioso, porque había una casa que estaba a 4 puertas de la municipalidad y no figuraban en los sistemas. Nunca había figurado. O sea, no existía. Cuando todo el mundo se quedó extrañado, ¿cómo que no existe? Está acá. No tenía, nunca había pagado un centavo al municipio, la municipalidad nunca lo había registrado para nada y estaba a 4 puertas del municipio. ¿Por qué? Porque una cosa es el papel y otra cuando ese papel lo llevas a un entorno gráfico. ¿De acuerdo? Entonces, en el entorno gráfico tú comienzas a asociar, puedes comenzar a ver, oye, acá hay huecos o acá hay superposición. Bueno, acá una serie de aplicaciones y esto es lo que voy a pasar a ver. Termino acá y voy a entrar unos 10 minutitos más para ver el tema de lo que sucede. Cuando yo quiero mirar, les mencioné que había una capa de información que era importantísima, que era la de lotes. El resto de capas no es que no sean importantes, pero tienen menor importancia, ¿correcto? Siguiente orden de importancia puede ser la manzana, las áreas verdes, las pistas, las veredas, ¿no? Nombre de las calles. Obviamente se entiende que cuando hablo lote, la numeración de manzana, lote, numeración de calle, numeración de puerta, ¿no? Entonces, tenemos una serie de datos, pero muchas veces cuando trabajan solo en CAD, comienzan a aumentar capas de información. ¿Ya? Esto que está acá, es esto. ¿De acuerdo? Si yo veo y me acerco, sí, está bien, es un polígono, está correcto. ¿De acuerdo? Ah, ¿no se ve? Es que está compartiendo la... A ver, de repente no estoy compartiendo la ventana, deja... Entonces termino la presentación y paso, que faltan unas pocas vistas, y paso ya a la parte aplicable. ¿De acuerdo? Entonces acá es esto y muchas veces, ¿qué sucede? En el CAD comenzamos a crear capas de capas de capas de capas. Esto pasa en GIS, pero también pasa en arquitectura. Mandas a hacer un proyecto y te encuentras que el dibujante ha hecho 20 capas para hacer una casa. Y vas a preguntar algo. Sería bueno que les expliques, porque como ellos todavía no han llevado, ustedes tienen nociones de CAD, Ya. probablemente CAD y GIS. Ya. Ok, termino acá porque es más fácil verlo con un ejemplo. Entonces, esto es algo que está bien hecho, que tiene pocas capas, esto sigue siendo un CAD, pero a nivel de dibujo tengo capas muy bien definidas y
puedo manejarlo o llevarlo a un sistema de información geográfico de manera más amigable y rápida. Esto ya es llevado al entorno GIS. Listo. Entonces, voy a cerrar la presentación y... Okay. El CAT. A ver, tenemos el CAT. Ya, correcto. Entonces, acá estamos viendo todo un distrito. ¿De acuerdo? A la hora que yo voy a este punto y quiero ver las capas de información, ¿qué me encuentro? No solo eso. Ve tú a saber qué significa CROA prof, rion prof, rion rtof, ¿no? Rion stan, rion geon. ¿Alguien puede tener una idea qué significa eso? Ni el que lo hizo, créame. Si lo hizo y lo está haciendo el día de hoy, puede ser, pero le pregunta 6 meses después y ni él sabe qué información hay ahí. Ya. Entonces, ordena esto. ¿De acuerdo? Yo te digo, lleva esto a un sistema de información geográfico. Número 1, ¿cuántas capas? Entonces ahí uno tiene que comenzar a depurar y a ver, y resulta que de repente la capa de manzanas la tienes en 20 capas realmente. O la capa de lotes la tienes dividido en 10 lotes. Porque uno, es que este le puse acá porque me lo envió Ramírez del área tal. Y este lo puse en otra capa porque lo envió Gustavo de tal lugar. O esta información la envió Cofopri y por eso la puse aquí. Oye, pero no todos son lotes. De repente tú puedes ser que tengas otra capa, y así quiere decir, ¿cómo lo diferencio? Genero una capa que sea un polígono que diga de la procedencia. ¿Ya? Correcto. Pero toda la capa de lotes es una sola capa de lotes. Entonces, llevar esto a un sistema de información a veces se vuelve tan complicado, y más aún si la cartografía no sabes el nivel de precisión, procedencia, ni cómo se generó. Esto de acá, al igual como está esto de acá, puedes ponerlo, a ver, veamos, vamos a ir a catastro. Entonces acá voy a abrir otro archivo, y este archivo, por ejemplo, es una tabla que sí tienes un perimétrico, tienes los límites, tienes los datos, y si yo me voy a información, allá. A ver, un segundito. Ya, está. ¿Dónde está tu comp? Sí, ya, ok. Listo, la ventana, ¿no? Esta. Listo. ¿Ahora sí? Sí. Ya, correcto. Entonces. Bien, entonces, en este caso, yo ya estoy viendo una información, que esto es el PPT que se tenía, que lo voy a cerrar dicho sea de paso. Este también ya lo acabamos. Y volvemos a ver esta parte de acá y tendría, se aprecia, ¿verdad? Ya. Entonces, esto de acá, como les dije, el problema que podemos tener es que tiene n capas. Sin embargo, esta que está acá es otra fuente, que es información de un asentamiento, parte de un asentamiento de Cofopri, que está bastante ordenado ahora. Ahora porque ellos saben que lo trabajan en CAP, pero le mandan un GIS. Entonces ya definieron las estructuras, porque también al inicio era que un técnico ponía las capas a su manera y otro técnico las capas a su manera. Y en CAD lo imprimía y se veía bien. En CAD, ¿qué cosa es? Una herramienta para dibujar. Lo dibujo, tomo medidas, pongo ángulos y ahí está. Pero no tengo datos. Entonces, lo que me interesa es verlo impreso o verlo así en pantalla. Entonces, cómo se llamen las capas termina siendo secundario para un efecto visual. Entonces, al inicio no había una estructura, es decir,
tienes que llamarlo de tales características, tiene que tener tal color, tal tipo de línea, tal ancho, a la hora de plotear en tal papel, o sea, estandarizar. Inclusive, no había un solo membrete, o sea, habían varios por zonas, tenían membretes parecidos, pero no iguales. Entonces, no había estandarización en la información. Esto que estamos viendo es lo que es la realidad. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con esta información? ¿Listo? Vamos a cerrar y nos vamos a dirigir a un sistema de información geográfico. Entonces, acá yo tengo una información que es una cartografía base. Pero esta cartografía base yo puedo cargarle, por ejemplo, en distintos formatos. Voy a ir a ver, déjeme ver dónde está. ¿Qué formato? En este caso, esta es información de este sector que la municipalidad tenía, que fue proporcionado por Sedapal. Pidieron y le dieron la parte de Sedapal de esa zona. Voy a quitar, fíjense que nunca yo tendría que definir como un achurado los colores. En este caso, eso es un atributo. Yo puedo poner que no tenga color y puedo poner, ¿sabes qué? Quiero verlo de color rojo. A ver, déjame ver las líneas. Sí, listo, rojo sin atributos. A ponerla más gruesa para que se note la diferencia. Entonces, lo que está, y voy a colocar las otras, las manzanas en este caso. Voy a ponerlas de otro color. Solamente con un efecto de poder presentar. Entonces, en algunos sitios vamos a ver que hay coincidencias con una cartografía que ellos tienen y en otros no la hay. Fíjense, a la hora que me acerco. No sé si se llega a ver. Ya, no hay coincidencia. Pero está próximo. ¿Cuál puede ser la diferencia? En este caso, ambas han sido hechas con GPS. La precisión. A ver, hay normas que dicen que el GPS tiene que estar para un punto de orden C, que en algún momento alguien le explicará, que es el nivel de precisión, una cantidad de horas. Voy a poner un ejemplo, 3 horas. Pero a veces vienen los técnicos y se van a la hora. El nivel de precisión es menor. Hubieron sismos, o no hay sismos, pero pasan los años, uno tiene 20 años antes que el otro. Se movió, pues. No coincide. La fuente, la precisión. Una empresa de gas requiere más precisión que una empresa de agua. Riesgo, ¿no? Yo excavo y hago un hueco, una tubería de gas, y podemos ocasionar un incidente catastrófico, como a veces se ven en las noticias en otros países, ¿no es cierto? Entonces, el cuidado y la precisión tiene que ver también mucho con los riesgos. ¿De acuerdo? A ver, acá tenemos esto. Pero, ¿qué cosa también puedo hacer? Voy a abrir una tabla. Voy a ver si tengo alguna a la mano. Voy a desactivar las otras capas para quedarme solamente con la capa o ser visible la capa que he visto. ¿De acuerdo? Y voy a ubicarla. Uy, lo ubico y no veo nada. Pero veo un puntito acá y veo un puntito acá. A la hora que me acerco van a darse cuenta que no solamente es un puntito, ¿ya? O sea, acá hay información. A ver. ¿Ya? Había información. Y abajo no hay. Lo que pasa es que en el archivo CAT alguien simplemente dejó un dibujo que de repente es la coordenada 00
y la dejó en el plano. Y obviamente, si la dejaste en el plano, ¿qué va a suceder? Se va a perder. Tiene que estar una capa editable. Entonces, a la hora que yo pongo ahora sí, ahí aparece. Pero fíjense qué cosa aparece. Aparecen N colores. Y solamente es una capa de información. Y a la hora que yo veo sus datos, aparecen una serie de datos. Es decir, ha convertido ese archivo en CAT, el mismo que abrí, y que simplemente, pero que estaba ordenado, ha convertido y ha traído información. Entonces, ¿qué podría yo hacer con esto? Primero, tratar de ordenar. Manual, automático, se pueden usar herramientas como, por ejemplo, déjeme ver. Ya. Entonces, he ejecutado un programa que lo que ha hecho, que esta capa de CAT, que era un solo archivo, me lo haya transformado en todos estos archivos. Y le ha puesto un nombre en función de ¿qué? De la capa que tenía en CAT. O sea, del dibujo CAT tenía una capa. Esa capa la ha convertido en archivos separados. Entonces, yo puedo ver, por ejemplo, me voy a quedar solamente con la que me interesa ahorita, para no hacerla muy extenso ya, que sería la capa de vivienda, que es la que tiene los lotes. Listo. Bueno, y acá tengo las manzanas. ¿Y la manzana puede ser más grande que la unión de lotes? Sí, si es que consideras, por ejemplo, que las áreas verdes son parte de una manzana. Entonces, posiblemente si yo quito la capa manzana, pero habilito áreas verdes o parques, se va a comenzar a pintar o ver más alguno de estos. Acá me estoy quedando solo con las manzanas, que yo puedo, igual que el caso anterior, dejarlos de un color en particular. Voy a poner una cosa más gruesa para que se vea. Y esto es mi manzana, o mi lote, perdón. Pero este lote, si se dan cuenta, tiene una información. Entonces, esa información yo también puedo agarrar y acá decir, quiero ver esa información, etiquétame los datos. ¿Qué datos tiene? Había un campo texto y veamos qué cosa dice. Bueno, puedo cambiar la escala del número también si quiero, o el color, pero si se dan cuenta, dejó de ser un dibujo. Dejó de ser un dibujo y se convirtió ¿en qué? En un atributo, es decir, es un dato. Quiere decir que si yo pico información aquí, pido información de esos predios, me va a salir los predios acá. Si alguien hace una subdivisión o decide cambiar estos códigos, y acá yo digo que ese no es el 1, sino el 11, ¿y por qué puede ser el 11? ¿Qué pasa cuando un lote se subdivide? A nivel, alguien va a decir A y B, ¿no es cierto? Pero a nivel de código catastral no existe el A y el B. Es que ese uno se quedará con el, o desaparecerá, o mantendrá el número, y la otra subdivisión tomará un número al final. Entonces, yo al hacer esto en un cambio en la base de datos, ya no me tendría por qué preocupar de hacer el cambio a nivel del dibujo. ¿Se dan cuenta de la asociación? ¿No es cierto? Entonces yo tengo un dibujo, y este dibujo lo que tengo es un lote, que es un polígono. Y a ese polígono tengo datos. Si yo cambio en la base de datos algo,
En el dibujo voy a ver ese dato cambiado. ¿Sí? Más o menos como, ¿qué parte les queda duda? O algo que no hayan entendido, quieren que se los repita o se los aclare. Lo que no pueden hacer como estudiantes, chicos, es dejar de preguntar. El que no sabe algo y no entiende algo y no pregunta, pierde. Hace un minutito mencionó que algunas municipalidades tenían cierta base catastral, pero que ya no la tenían. Ya, correcto. A ver, ya, esa es una buena pregunta. Las bases de datos, por lo general, se manejan a veces y hasta el día de hoy de casi de manera aislada. Es decir, la base de datos es un archivo como el que había abierto, un archivo tipo Chey, tipo Mapinfo, tipo lo que quieras, pero es un archivo que yo me llevo y lo borro. En la actualidad, las bases de datos gráficas se denominan bases de datos espaciales. Y esta base de datos espacial se guarda en una base de datos el cual poca gente tiene acceso a eliminarla. Como si fuera los datos de un banco. ¿Quién te puede? Y si alguien lo borra, lo puede hacer el trabajador del banco, correcto, pero que ha registrado su código, qué cosa hizo, todo. ¿No es cierto? Y no es que puedo borrar todo, podré borrar uno, podré modificar uno. Entonces, los niveles de seguridad son un punto clave. Entonces, hasta el día de hoy, muchos municipios trabajan no la data con las medidas de seguridad que no tienen que ver con la oficina de catastro, sino con la oficina de informática del municipio. Es decir, yo catastro, soy un usuario de una base de datos. Tengo acceso y yo puedo borrarlo. Puedo hacer las cosas que quiera porque tengo la potestad, pero queda registrado lo que hago. Cuando lo tengo en archivos separados, como este archivo que aperturé, que es un archivo tipo Shape, que muchas veces se usa como data para intercambiar, para mandar, para traer, para descargar datos, es un archivo, yo lo puedo borrar. Es como tener la base de datos en un Excel. ¿Quién tiene control de un Excel? Nadie. Aunque le puedas poner clave a un Excel, hay un programa que lo abre al toque. ¿No es cierto? No hay medidas de seguridad en Excel o alguien puede borrar todo el archivo completo. La seguridad es la base para que no se pierda. Entonces, muchas veces, ¿qué pasaba? Tengo mi data acá. Este es mi servidor del área de catastro y se malogra el disco duro, le entra virus. Uy, la copia de seguridad, uy, no tengo. Uy, sí, pero me olvidé de hacer la descarga de la base de datos. Separas la parte técnica, llamemos, de la parte de seguridad. La parte de seguridad, si bien es teoría de responsabilidad de catastro, pero es más responsabilidad del área informática. Es decir, todas las bases de datos deben estar en un servidor centralizado con acceso. Si es un municipio muy pequeño, alguien que dijo, de repente un municipio que toda la municipalidad, hay uno en catastro, que es el jefe, la secretaria, hace a veces de todo. Y que de repente es un arquitecto ya que ni siquiera maneja herramientas, es una persona muy, muy mayor. Para eso hay los sistemas en web. De modo que yo puedo acceder, pero mi servidor está en la nube. Y puede ser tercerizado por una empresa o por el Estado, no importa. Tienes esa opción. ¿Por qué se ha perdido? A veces inclusive pasaba de que llegaba mucho personal, no es estable. Ese es parte del problema también. Son contratados. Y a veces no le renuevan el contrato y no le pagan encima. Está reclamando 6 meses que no le pagan y ya ha dicho, ya anda, vete nomás porque no te vamos a pagar. ¿Ok? Formateo y me voy. Pero formateaste ¿qué cosa? El equivalente de repente a 1 millón de soles o de dólares, porque hacer catastro no es barato. Prueba que lo borró. Comienza por ahí. O sea, no toman valor. Una forma, si quieres, de evitar que eso sucede es centralizándolo y la otra, haciendo que el usuario, el público en general, vea que eso es una necesidad. Ejemplo, Miraflores, ¿qué cosa hizo? ¿Saben qué cosa es los parámetros urbanísticos? Ya. ¿Para qué te sirve un parámetro urbanístico?
qué tipo de negocios, etcétera, inclusive valorizar. Imagínate que yo soy alguien que invierte dinero y veo, qué bacán, este terreno está libre. ¿Cómo sería interesante? Y dicen venta. ¿Qué puedo construir ahí? Llevo a mi casa, pongo la dirección, busco y me da todos los parámetros sin costo. No son oficiales. ¿Quién es el oficial? Anda paga. O sea, te estoy brindando información. ¿Se vuelve una herramienta útil? Sí. Para el mismo dueño. Saber. No te va a dar datos de propietario, ojo. Te va a dar información general. Este predio tiene tales características, tantos metros, puedes construir tantos pisos, etcétera. No, zonificación tal. ¿Y qué hago? Que se vuelva útil. Es decir, yo puedo consultar. O veo, esto se está alquilando. Hoy puedo poner ahí un colegio, puedo poner ahí una discoteca, ¿qué puedo? Pues puedo. Del otro modo, reduces posibilidades de inversión porque que yo llegue a mi casa, me vaya al municipio a preguntar o que lo llame para preguntar qué puede ser, búscame los parámetros, termina siendo poco ágil. Entonces la municipalidad lo que hizo es que esto estuviera, no solo esa información, mucha información, niveles, por ejemplo, de delitos. ¿Cuántos robos hay en tal sector? Entonces, carambas, yo puedo saber mucha información de mi distrito entrando a su página web. ¿Alguien va a borrar eso? Lo linchan, ¿no es cierto? O por lo menos le va a caer un proceso judicial. Es tu responsabilidad, o cuando llega tú eres responsable de esto. Cuando alguien te dice, tú eres responsable de esto, y si algo le pasa, es tu responsabilidad que sea hacer copia de seguridad, etcétera, es mucho más difícil de que se desaparezca la información. Entonces, la mitad de los sistemas que yo les muestro de municipios, la mitad no existe el día de hoy. Y es una pena. Es una pena, porque son inversiones importantes que se hacen en un momento y el problema se da también de que creen que catastro es, hago el levantamiento de la información y ya. No, el catastro, el día que tú lo inicias, cuando lo acabas, nunca. Porque lo termino y en ese interín ya se está actualizando. En ese interín ya se construyeron casas, ya se demolieron casas. Es enterrar. El catastro no es aislado, es estar con todo lo que es desarrollo urbano. Hoy hay una licencia de funcionamiento, hay una licencia de obra, hay una licencia de demolición. Ya probó, pásame. Hay una conformidad de obra, pásame. El caso que les dije del arquitecto Mejía de San Isidro, que tenía todo en papelito, pero él registraba todo. A demolición ya, bórralo. Y ya no aparecía, ya fue demolido. ¿No? Conformidad de obra, ya es una obra terminada. Hubieron modificaciones, ampliaciones, ya está. Entonces, estabas enterrando toda la información y tenías el tema de que ahora te facilita mucho el que con un auto, con una cámara arriba o estando hasta en Google Maps, aunque no está actualizado, tú puedes ver cómo va cambiando la ciudad. Ahora, tener un sistema que tome fotos o tener alguien que tome fotos no es una inversión significativa. Porque yo puedo tener, en estos casos, por ejemplo, en los catastros se registra la foto de fachada y puedo registrar la foto de fachada de este año, del siguiente, del siguiente, del siguiente. Entonces, oye, acá habían 3 pisos, ahora hay 4. ¿Y el catastro qué figura? Su ficha dice 3. Oye, pues mándale la notificación en buenos términos para actualizar. Y entra también a tallar cuál es el criterio. Y el otro tema es, ¿y por qué hago y para qué? Voy a poner un ejemplo sencillo. Un municipio que tenga poco dinero y que quiere hacer catastro con la finalidad de recaudar. ¿Qué tiene que hacer? Supongamos que yo tengo dinero para hacer el 10% del levantamiento del distrito. Hay varias opciones. La lógica es que tenga que esté centrado. ¿A qué zona me voy a ir? La zona que tiene mayor movimiento, más construcciones, la zona que te puede generar más recursos para reinvertir y seguir creciendo. No me voy a ir al extremo periférico de la ciudad donde de repente los lotes son más grandes o más chicos, no lo sé, pero que ni siquiera están inscritos en registros. ¿A quién le cobro?
Ya, ok. Yo sé que está ahí el señor García. Él nunca se ha personado por acá. ¿A quién notifico? Si no está obligado a registrar su propiedad. Pero te tocan la puerta para que le pongas agua, para que le pongas pistas, le pongas vereda. Y ahí es cuando aprovechas oportunidades. Por ejemplo, un alcalde que ha sido removido, dicho sea de paso, no sé por qué razones, que era el de Chorrillos, hizo en un sector un tema que habló con los vecinos, pero ustedes no figuran. Cuando figuren, si ustedes figuran y se ponen más o menos un 30% al día, yo les hago las veredas. En 2 años se pusieron a 30% al día y le hizo las veredas. Entonces, ¿qué pasó con el del costado? Oye, le están haciendo a ellos y a nosotros no. Fíjense, ellos cuánto han pagado y ustedes cuánto. Es decir, yo estoy haciendo las obras con el dinero que ustedes pagan. Entonces, hay formas. O la otra es decir, me voy a abocar a cobrarles ¿a quiénes? A los principales contribuyentes. Estoy hablando de que si no tengo recursos, ¿no? Definir la prioridad. Si tengo recursos, comienzo de manera ordenadita, ¿no? O sea, no hay un tema. Y yo no necesito levantar todo para tener un catastro. Yo puedo tener una manzana y ya tener un sistema operando con fotos y todo con todo. De esa manera, inclusive voy optimizándolo, corrigiéndolo, mejorando. ¿Listo? No sé si con eso está resuelta sus consultas o algo más. Dime. ¿Solamente son con viviendas que están registradas en los registros públicos? No. No. El catastro es lo que hay. Es el relevamiento de información. En distritos consolidados casi todo está inscrito en registros públicos, ¿no? O sea, pero en distritos periféricos, ¿no? Puedes tú registrar posicionarios. O sea, no es un tema. Así es. Bueno, un caluroso aplauso. Un instante para salir de esto. Listo. Ok. Gracias. La exposición de hoy día, una revista de Beni, que obsequiamos, y nuestra insignia de la escuela. Ah, qué bonito. Sí, muchas gracias. para ti. Muchas gracias, más bien, por tu... Entonces, hemos culminado con esta exposición y el próximo jueves los esperamos. Y gracias por su asistencia. Muchas gracias. Un aplauso para